y por último los usos de la fermentación. Bueno, la fermentación es un proceso catabólico de oxidación incompleto, totalmente anaeróbico, el cual se obtiene como producto final del compuesto orgánico, y la caracterización de los diferentes tipos de fermentación dependerá de sus productos finales. La fermentación fue descubierta por un químico francés llamado Louis Pasteur y este la nombró como la vida sin aire, por lo que este proceso puede ser llevado a cabo en ausencia de oxígeno por microorganismos como bacterias, levaduras o algunos metazoos y protistas. Cabe resaltar que en este proceso no intervienen estructuras relacionadas al proceso de la respiración celular. Bueno, entonces la fermentación consiste en un proceso de glucólisis, el cual degrada la glucosa piruvato y que al carecer de oxígeno emplea una sustancia orgánica que deberá reducirse para así reoxidar el NADH a NAD+, obteniendo finalmente un derivado del sustrato inicial que se oxida. En la fermentación, el ATP es sintetizado mediante una fosforilación a nivel del sustrato. En este proceso, el ATP se sintetiza directamente a partir de productos inmediatos de alta energía durante las etapas del catabolismo del sustrato fermentable. Algo para resaltar es que este proceso es llevado a cabo por diversas células de nuestro cuerpo, como las células musculares, para soportar los instantes de ausencia de oxígeno. Los azúcares, especialmente las sensosas, como la glucosa, son excelentes sustratos fermentables. La fermentación de la glucosa a través de la ruta glucolítica la pueden ver en este esquema y se puede dividir en tres etapas. Cada una de ellas son reacciones enzimáticas independientes. Entonces, la primera etapa consiste en reacciones preparatorias, las cuales no son reacciones redox y tampoco ligan energía, pero forman un intermediario clave de esta ruta. En la segunda etapa, a diferencia de la primera, sí se producen reacciones redox, se conserva la energía y se forman dos moléculas de piruvato. Ya en la tercera etapa, como ven aquí, se logra un equilibrio redox y se forman los productos de la fermentación. Bueno, los microorganismos también son utilizados para la elaboración de aditivos que dan consistencia a los alimentos. Un claro ejemplo son las gomas. Muchas gomas son producidas por microorganismos. Las más comunes son la xantina y la destrina, elaboradas por cepas de la bacteria Xanthomonas y Leuconosto. Entonces, para entender todos los eventos que son capaces de generar estos microorganismos, es necesario considerar aquellas características propias de los seres vivos, como lo son el potencial metabólico, la ubicuidad, la resistencia, patogenicidad, adaptabilidad y la plasticidad genética. Todas estas cualidades adquieren un significado importante en la microbiología de los alimentos. Bueno, ahora vamos a contextualizar un poco de lo que es el orden de la fermentación. Entonces, los microorganismos tienen disponibles carbohidratos, proteínas, grasas minerales y nutrientes menores en los materiales alimenticios nativos. Entonces, parece ser que los microorganismos atacan primero los carbohidratos, después a las proteínas y por último a las grasas. También existe un orden de ataque en los carbohidratos. Primero estos atacan los azúcares, después los alcoholes, luego los ácidos. Esto porque el primer requerimiento para la actividad microbiana es la energía. Ahora vamos a ver los diferentes tipos de fermentación y algunos de los organismos que la llevan a cabo. Entonces acá pusimos este esquema que me parece muy bueno, por lo que tiene buena información. Entonces acá podemos ver que a partir de la molécula de piruvato, en el proceso de la ruta glucolítica, que ya les mostré, se obtiene una sustancia final. Y dependiendo de esta sustancia, es que salen los diferentes tipos de fermentación, como vemos aquí. El o los organismos que lo llevan a cabo y los productos de dicha fermentación. Ahora pasaremos a mostrarles ya más detalladamente cada tipo de fermentación. Entonces, la fermentación alcohólica
Es un proceso anaeróbico realizado por las levaduras y algunas clases de bacterias. Estos microorganismos transforman el azúcar en alcohol etílico y dióxido de carbono. La fermentación alcohólica comienza después de que la glucosa entra en la célula. La glucosa se degrada en ácido pirúvico y este ácido pirúvico se convierte luego en CO2 y etanol. Desde hace miles de años la humanidad aprovechó este proceso para hacer pan, cerveza y vino. En estos tres productos se emplea el mismo microorganismo, la levadura común o la Saccharomyces cerevisiae. Fermentación acética. Es un proceso químico mediado por la acción de un grupo de bacterias pertenecientes al género Acetobacter. Mediante este proceso, estas bacterias actúan sobre el alcohol etílico oxidándolo, obteniendo como productos finales ácido acético y agua. Las bacterias que realizan el proceso requieren obligatoriamente la presencia de oxígeno para poder llevarlo a cabo. Como en todo proceso químico, en la fermentación acética se requiere de un sustrato, en este caso el alcohol etílico. Este se obtiene a través del proceso de fermentación alcohólica, que también es realizado por un microorganismo que es las levaduras del género Saccharomyces. Estas lo que hacen es procesar los azúcares para obtener etanol, dióxido de carbono y ATP. Todo esto en condiciones anaeróbicas. El etanol que se obtiene es oxidado por las acetobacterias, las cuales en presencia de oxígeno obtienen ácido acético y agua como productos finales. Además, también se encuentra el producto final, el vinagre, en esta fermentación. Fermentación láctica. Es un proceso en el cual ciertos tipos de bacterias como los lactobacillus, lactococcus, leuconostoc y streptococcus thermophilus toman la glucosa presente en las plantas, en las semillas y en los tejidos animales para generar ácido láctico y dióxido de carbono. Las bacterias ácido lácticas son bacterias gram positivas, no formadoras de endoesporas, que producen ácido láctico como producto de fermentación mayoritario o único a partir de la fermentación de azúcares. Se observan dos estructuras fermentativas en este tipo de fermentación. Entonces, la primera es la homofermentativa, que se caracteriza por producir un solo producto de fermentación, que es el ácido láctico o el lactato. Y esto se debe a la presencia de aldosa. La fermentación láctica por ruta heterofermentativa genera otros productos además del lactato, principalmente el etanol y el dióxido de carbono. Y esto se da por la ausencia de la aldosa. Fermentación propiónica. Las bacterias gram positivas, Propionibacterium y algunas bacterias relacionadas generan ácido propiónico como producto principal de la fermentación a partir de la glucosa o del lactato. El lactato, un producto de fermentación de las bacterias ácido lácticas, es probablemente el principal
principal sustrato de las bacterias del ácido propiónico en la naturaleza, donde estos dos conviven están estrechamente asociados. Los Propionibacterium es un agente importante en la maduración del queso suizo y se obtiene por su exclusivo sabor amargo. Fermentación ácido mixta. Se caracteriza por las enterobacterias que forman 3 ácidos: el acético, el láctico y succínico, a partir de la fermentación de la glucosa u otros azúcares que se puedan convertir en glucosa. También se suele formar etanol, dióxido de carbono e hidrógeno como productos de esta fermentación. Y la ruta que utilizan es la glicólisis. Y esta glicólisis se da por la Escherichia coli. Algunas enterobacterias generan productos ácidos en menor cantidad que la Escherichia coli y se ajustan a las cargas en su fermentación, produciendo cantidades más grandes de productos neutros. Un producto neutro en esta fermentación fundamental es el alcohol de 4 carbonos que se llama butanodiol. En esta variante de la fermentación ácido mixta, los productos principales son el butanodiol, el etanol, el dióxido de carbono y el hidrógeno. Entonces, cuando hay fermentación ácido mixta por Escherichia coli, se producen cantidades iguales de dióxido de carbono y de hidrógeno. Mientras que si se va por la fermentación que produce el butanodiol, se genera mucho más dióxido de carbono que hidrógeno, ya que los fermentadores de este tipo producen dióxido de carbono solo a partir del ácido fórmico mediante la enzima formiato deshidrogenasa. Fermentación butírica. La fermentación butírica se produce cuando a partir de la glucosa se obtiene ácido butírico como el producto final principal. Esta es la degradación de la glucosa para producir ácido butírico y gas en condiciones anaeróbicas y con un bajo rendimiento energético. La fermentación butírica es llevada a cabo por gram positivas productoras de esporas y del género Clostridium. Usos de la fermentación. Numerosas industrias sacan provecho de la fermentación para obtener determinadas sustancias. Por ejemplo, en las industrias alimenticias del queso se llevan a cabo procesos de fermentación propiónica, o en la preservación de muchos tipos de comestibles se acude a la presencia de ácido láctico, que actúa como preservante, y esto se debe pues a la fermentación láctica que ya vimos anteriormente. Y similar pasa con la industria alcohólica, donde están los vinos, cervezas y otro tipo de licores que requieren un proceso de elaboración en el que interviene la fermentación alcohólica. Muchas gracias. Por último, estas son las referencias de donde sacamos la información. Muchas gracias por su atención.